Dios los bendiga, amados hermanos y hermanas. Les saluda el hermano Israel Montaño a todo Latinoamérica. Estamos muy contentos, muy agradecidos con todos por estar aquí al tanto de las enseñanzas de la Biblia, de la palabra de Dios, de tantos temas que traemos. Pero como ustedes ya saben, a veces tenemos programas especiales. Hemos invitado a nuestro hermano Mike Latorre porque también él ha escrito un nuevo libro, ya tiene algunos libros y él nos ha de contar un poquito sobre eso, pero ya tiene varios libros escritos y él ha escrito un libro muy interesante. Me ha llamado bastante la atención el libro que escribió nuestro hermano Mike, se llama No te maravilles, no te maravilles que no naciste de nuevo cuando te bautizaste. Este tema es maravilloso, miren, es hermoso. No sé si alcanza a ver de ahí, pero yo creo que sí. Y este es el nuevo libro del hermano Mike Latorre. Para los que no conocen al hermano Mike Latorre, que yo sé que lo conoce muchísima gente porque es un apologista cristiano, es un teólogo cristiano, un teólogo evangélico también, y el Señor lo ha usado en la apologética cristiana y en algunos canales ha expuesto a grandes temas teológicos, cristológicos, ontológicos, y sobre todo atacando a los sistemas heresiarcos, a las herejías y todo eso. Así es que es un hombre de Dios. Y bueno, para que no digan que le estamos echando muchas flores a todo esto, pues voy a pedirle a nuestro hermano Mike que se introduzca, que salude al pueblo del Señor. Y hermano Mike, bienvenido y saludos hasta Maryland. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Gracias a Dios, muy bien, hermano. Le agradezco la invitación y que Dios bendiga a toda la audiencia, todos los que sacan el tiempo para escucharnos y vernos, y espero que pues en algo les edifique, en algo les ayude esta plática que tenemos hoy sobre este libro y sobre el bautismo en sí. ¿Por qué lo impulsó, hermano Mike, para escribir un libro como estos? A ver, díganos un poquito, por favor. Sí, pasé un tiempo pensando un poco si tocar el tema del bautismo, porque una y otra vez me habían hablado de Juan capítulo 3, que Juan capítulo 3, 5 siempre lo andaban incluyendo en sus argumentos a favor de la regeneración bautismal. Para los hermanos, pues, que son nuevos al tema, pues la regeneración bautismal es en sí diciendo que no es hasta que nos bautizamos que somos regenerados espiritualmente, o sea, que pasamos literalmente, pasamos de muerte, muertos en delitos y pecados, a vivos en Cristo Jesús, nuestros pecados perdonados, justos ante Dios, nacemos de Dios y somos una nueva criatura en Cristo Jesús cuando nos bautizamos. Y comencé a meditar en esta idea y yo dije, pero un momentito, yo no recuerdo haberme sentido una nueva criatura en Cristo Jesús cuando me bauticé. Yo no recuerdo que mi vida cambió cuando me bauticé. Yo no recuerdo haber muerto al pecado cuando me bauticé. Yo no recuerdo haber comenzado a vivir para Cristo cuando me bauticé. Yo no recuerdo haber cambiado mi forma de pensar cuando me bauticé. Yo no recuerdo haber cambiado mi forma de vivir cuando me bauticé. Entonces, ¿cómo es posible que una regeneración espiritual, nacer de nuevo y ser hecho una nueva criatura en Cristo Jesús, sea cuando se bautiza, cuando yo ya estaba haciendo eso meses antes, cuando recibí a Cristo por fe de corazón como mi único Señor y Salvador, por medio del Evangelio que fue predicado, que traspasó mi corazón y sentí ese cambio interno, me arrepentí de mis pecados, me arrepentí de mi vida, morí, dejé esa vida atrás y comencé a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Ahí, ese fue el día cuando yo comencé a vivir para Cristo, no cuando me bauticé. Cuando me bauticé ya llevaba meses viviendo para Cristo. Amén. Entonces,
me comenzó a resultar como Mm. un poco, ¿cómo se dice? Sin sentido. Esta teoría, esta idea de que nuestra vida, que nacemos de Dios y nuestra vida pasamos de muerte, muertos nuestros delitos y pecados, a vida espiritual, vivos en Cristo Jesús, nuestros pecados perdonados, nos arrepentimos de nuestros pecados, son perdonados, pasamos de muerte a vida cuando nos bautizamos. La regeneración espiritual es un cambio tan radical, tan de noche a día, tan opuesto la vida que se vive antes y después, que la Biblia lo llama nacer de nuevo, nacer otra vez, porque comienza a vivir una nueva vida, una nueva criatura en Cristo Jesús. Aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso no pasa cuando se bautiza a nadie, hermano. Todo para, o sea que cuando nos bautizamos, las cosas viejas ya habían pasado. Las cosas nuevas en Cristo Jesús ya habían llegado. Ya estábamos viviendo. Ya éramos una nueva criatura en Cristo Jesús cuando nos fuimos a bautizar. No tiene absolutamente ningún sentido para mí la idea de la regeneración bautismal. Y entonces comencé a ver lo fácil que es refutar esta idea, porque es ajena a lo que se vive. Eso es ajeno a la experiencia de salvación de cada cristiano. Tu experiencia de salvación no fue esa, hermano Montaño. Mi experiencia de salvación no fue esa. La experiencia de salvación de cada cristiano genuino es que su vida cambia, su mente cambia, su forma de hablar cambia, su forma de pensar cambia, su forma de caminar cambia, su forma de vestir cambia, su vida entera cambia. Sí, El día que se arrepiente de corazón, cuando el evangelio traspasa su corazón y el espíritu penetra su alma y hace el milagro, cumple el milagro de la regeneración espiritual y nos da vida a nuestro espíritu para que comencemos a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Ahí es cuando nacemos de Dios. Y eso es lo que vive cada cristiano. Y aquí está lo tremendo, hermano Montaño. sí. Eso es lo que viven los unicitarios. Eso es lo mismo que viven los unicitarios. Es la misma experiencia que viven los unicitarios. Pues ellos no cambian su vida cuando se bautizan. Mira, hermano, yo he preguntado a docenas de unicitarios y le pregunto, oiga, una cosa, ¿cuándo fue que tu vida cambió? Sí. ¿Cuándo fue que tú comenzaste a vivir para Cristo? ¿Cuándo te bautizaste o cuando le recibiste de corazón? No, no, no. Yo, cuando descubrí el maravilloso, inigualable, único nombre, sobre todo nombre, al cual todas sus rodillas se doblará, y no hay salvación en ningún otro nombre. El día que yo descubrí ese nombre, que me predicaron ese nombre, ese fue el día que mi vida cambió y yo he sido una nueva criatura, una nueva persona desde ese día para acá. O sea, no fue cuando te bautizaste. Oh, no, 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 no. Fue cuando descubrí el nombre. ¿Y cuándo te bautizaste? Oh, como a los 8 meses después de haber pasado por los cursos y la formación de... Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo tú puedes predicar eso si eso no fue lo que tú viviste, hombre? Sí. ¿Qué te pasa? Tú no estás predicando algo que ni tú mismo viviste. ¿Cómo es posible que se aferren y se encierren en ese tipo de enseñanza que ni ellos mismos vivieron, hermano? O sea, hermano Mike, que aquí estamos hablando sobre que hay no solamente sectarios, sino que hay mucha gente que atribuye al bautismo, a las aguas, les atribuye la especie de perdón de pecados. Ellos, por ejemplo, creen que al ser sumergidos en el agua, en ese momento, en ese ipso facto, en ese instante, en lo que la persona es sumergida en el agua, en ese momento son salvos, en ese momento son los pecados perdonados, no antes de. Entonces están atribuyendo al agua, al bautismo, le están atribuyendo
el perdón de los pecados, ¿no? El cambio de vida. Es ahí en ese momento donde dicen, bueno, ahí fue cuando cambió mi vida. A partir de ahí yo comencé una nueva vida en Cristo. A partir de ahí, o sea, atribuyéndole a las aguas del bautismo la salvación y el perdón de los pecados. Y esta es la razón de su libro. Usted lo escribe, no te maravilles porque no naciste de nuevo cuando te bautizaste. Entonces, esta es la razón por la cual nos está diciendo usted que nace la idea de escribir un libro para que el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, pues conozca un poco más sobre lo que es el nuevo nacimiento y de cómo distinguirlo de lo que son las aguas bautismales, aunque al fin y al cabo, el que es salvo se va a bautizar. Mire, por ejemplo, yo tengo un dicho, hermano Mike, y siempre lo he pensado así. Yo siempre digo, yo soy salvo, por eso me bautizo, pero no me bautizo para ser salvo. Exactamente. Es algo, es por ahí donde vamos, ¿verdad, hermano? Póngase a meditar por un momento. Si usted me dice a mí que los que se bautizan, sus pecados no han sido perdonados, no han nacido de Dios, no es una nueva criatura en Cristo Jesús. Póngase a pensar en lo que está diciendo, hermano. Estás diciendo que tú estás bautizando impíos. Tú estás bautizando. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que un impío, una persona muerta en sus delitos y pecados, se enamora tanto de Cristo que se quiere bautizar y unirse a su iglesia? ¿En qué cabeza cabe una cosa así, hermano? ¿Cómo un Cristo que no ha perdonado sus pecados, no lo conoce, simplemente espiritualmente no tiene ningún conecte con Dios porque está muerto en sus delitos y pecados, hermano? ¿Cómo va una persona que está completamente desconectada, muerto espiritualmente, y le nace el deseo, muerto, le nace el deseo de irse a bautizar para unirse a la iglesia? Por favor, alguien que me explique en qué planeta es que eso pudiera ser una verdad. Sí, claro, o sea, como un muerto, como un muerto, un incrédulo, como un impío va a tener de pronto ese sentir cuando sabemos que está muerto en delitos y pecados. O sea, no podría ese muerto recapacitar ni estar consciente de lo que está haciendo por lo que está muerto. Solamente gente que ha sido resucitada con la palabra de Dios, regenerada con la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios, una vez que está obrando en nosotros, sin ser bautizados todavía en agua, la palabra ya está actuando en nosotros y nos está provocando un nuevo nacimiento interno, un nuevo nacimiento espiritual. Nos está regenerando mediante el Espíritu Santo también el Señor. Entonces, cuando llega ese momento, hermano Mike, solamente vivos y solamente gente consciente y espiritualmente hablando, estamos hablando espiritualmente, gente que ha renacido de nuevo, solamente gente va a llegar a pedir el bautismo por cuanto ha nacido de nuevo, ¿verdad? Y eso es lo que se vive y eso es lo que se ve en la Biblia. Y si tú dices, oh no, yo nací de nuevo, yo me hice una nueva criatura cuando me bauticé. Bueno, en primer lugar, eso es mentira, porque tú no naciste, tú no cambiaste tu vida cuando te bautizaste. Cuando tú te bautizaste, lo único que hiciste fue que saliste de ahí y te fuiste a secar el pelo. Eso fue lo único que cambió cuando tú te bautizaste. Nada, que se te mojó el pelo. El cambio de vida que se da para el ser humano, el cambio radical que lo cambia completamente por dentro, que cambia su alma, que penetra, traspasa el corazón, es el evangelio, el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Ahora bien, cuando esa persona ha nacido de Dios, ahí es cuando nace el deseo de seguir a Cristo. ¿Cómo es que un impío muerto va a tener el deseo de seguir a Cristo, de bautizarse y seguir a Cristo? No, un vivo hace esas cosas. Alguien que ha despertado, alguien que está conectado con Dios y quiere identificarse con Cristo Jesús, su vida, y de ese momento en adelante
es el que se bautiza para identificarse con Cristo Jesús, en obediencia al mandamiento de Cristo Jesús. Porque cuando tú conoces a Cristo y lo haces tu Señor, entonces tú le dices, ok, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Es lo primero que uno, tú eres mi Señor ahora, tú eres mi jefe, ¿qué tú quieres que yo haga? Bueno, lo primero que tienes que hacer es bautizarte. Bautízate, únete, identifícate conmigo, únete conmigo públicamente, identifícate conmigo, únete a la iglesia, sírveme y de ahí yo te diré lo que vas a seguir haciendo. Esto es muy importante, hermanos, lo que van a escuchar, porque el hermano Mike hace un análisis contextual, una exégesis versículo por versículo de la conversación de Jesús con Nicodemo. El hermano Mike, todo el capítulo 3 de Juan, de hecho, hermano, usted explica versículo por versículo en este libro de toda la conversación que se da de Jesús con Nicodemo cuando le dice, si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. Y también usted nos explica del por qué algunas falsas interpretaciones dicen que aquí nacer de nuevo se refiere al agua bautismal. Entonces usted refuta esa idea de una manera categórica, de una manera exegética, porque el hermano Mike no está tomando las cosas aisladas, hace un análisis profundo de la evidencia y del contexto interno y externo. O sea, ya nos estará hablando el hermano Mike un poquito más de esto, pero se los digo de entrada, hermanos, a todos, adquieran este libro porque les va a ayudar muchísimo. Aquí, mire, no estamos para estar promoviendo así, para que se vendan libros. No. Estamos aquí para que, de verdad se lo decimos, para que se eduque en el evangelio, para que conozca el verdadero evangelio de Cristo, porque de fondo el bautismo en agua ni siquiera está incluido en el verdadero evangelio de Cristo. Eso es impresionante. Ahora, con esto ni el hermano Mike, ni un servidor, con esto no estamos diciendo que las personas no se deban bautizar. Por supuesto que se tienen que bautizar. Aquí lo que estamos diciendo, y el gran trabajo del hermano Mike aquí, tiene que ver con el hecho de primero eliminar la falsa interpretación que dice que el bautismo en agua perdona pecados y que otorga prácticamente el cambio de vida, la salvación, la regeneración de la persona. El hermano Mike refuta eso. Al contrario, el hermano Mike afirma, basado en la Sagrada Escritura, en la evidencia bíblica, de que el nuevo nacimiento sucede mucho antes de que una persona vaya a las aguas bautismales. Este es el argumento del hermano Mike aquí, pero además de eso, termina el hermano Mike, por supuesto, diciendo que todos los nacidos de nuevo, todos los regenerados, toda la gente que ha sido salva, va a acatar el mandamiento de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y bueno, será bautizado en aguas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de acuerdo a la Escritura. Pero bueno, hermano Mike, mire, yo aquí tengo algunas cosas que quisiera preguntarle. Primero, yo sé que ya ha dado una introducción muy buena en esto, pero primero, hermano, explíquenos qué significa nacer de agua y de espíritu de acuerdo al Evangelio de Juan capítulo 3. Explíquenos un poquito sobre la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo y también explíquenos del por qué muchos errónea y equivocadamente dicen que se trata del agua del bautismo ahí, el nacer de nuevo. A ver, díganos. Como dice usted, categóricamente, si la regeneración bautismal es una doctrina bíblica, si fuese una doctrina bíblica, definitivamente en el capítulo 3 de Juan no está ahí. Si la regeneración bautismal es doctrina bíblica, estará en otros pasajes, pero en ese pasaje ahí definitivamente no está. No tiene nada que ver con lo que Cristo está hablando con Nicodemo, no tiene absolutamente nada que ver con la doctrina del bautismo. En primer lugar, cuando las personas que ya creen esto de antemano, se traen esta idea de antemano, lo que hacen es que leen Juan capítulo 3, verso 5, de ahí brincan a Hechos 2:38, de ahí brincan a Romanos 6, 1 al 4, de ahí brincan a Hechos 22:16 y empiezan a brincar y a brincar y a brincar. Un momento. Si tú
la manera en que tú te contextualizas, a la manera en que tú te ubicas cuando tú estás estudiando un pasaje. Tú lees el verso. Tú no, lo que tú, lo que te va a ayudar a entender ese verso no es lo que hay 3 o 4 libros después. Lo primero que te va a ayudar a entender ese verso es lo que dice antes y después de ese verso. Sí. Ese es el contexto interno del pasaje. ¿Cómo tú te vas a poner a brincar allá y ni siquiera has estudiado lo que dice ahí antes y después? Es una forma bien disparateada de estudiar la Biblia, hermano. No ignoran, no saben cómo contextualizarse cuando leen la escritura, hermano, cuando estudian la escritura. Entonces, lo primero que hay que hacer es leer lo que viene antes, lo que viene después. Cada vez, este es un consejo que le voy a dar a todos mis hermanos que están comenzando a estudiar la Biblia. Cada vez que tú veas un pasaje que a ti te da problema, que tú no entiendes bien, que te parece raro, extraño, no andes brincando desde Génesis hasta Apocalipsis para poder entenderlo. Lo primero que tienes que hacer es lee lo que acaba de decir antes y lee lo que comienza a decir después de ese verso. Eso es lo primero que te va a ayudar a entender ese verso. Lo que está en el contexto. O sea, lo que yo digo, lo que está con el texto. Ese es el contexto. Lo que está ahí mismo, conectado con el texto. Entonces, pues la conversación en realidad, hermano, en realidad, no es tan complicada como la gente lo quiere hacer. Lo que complica la Biblia no es tan complicada. Lo que complica la Biblia es la gente, es los que quieren, tienen una presuposición antes, presuposición de antes, priori assumption, una presuposición, pues, que inyecta. Claro. Entonces, cuando hay textos que no cuadran con eso, lo que ya presuponían, tienen que buscar cómo justificar, cómo cambiarlo. Y lo tuercen y lo tuercen y lo tuercen hasta que digan lo que ellos quieren que diga, en lugar de ser al revés. O sea que en lugar de ellos cambiar de acuerdo a lo que está diciendo la Biblia, cambian la Biblia de acuerdo a lo que ellos creen de antemano. Y eso es una forma al revés. Eso se llama eisegesis, que es todo lo contrario a la exegesis. Sí, claro. Pero en fin, hermano, para entrar en más en concreto, para responder a su pregunta, pues esto es una conversación entre Jesús y un hombre, un erudito de la palabra, un académico, un maestro de maestros bíblicos. Era un jefe, no era en el Sanedrín, era jefe en el Sanedrín. Principal. Él era el que enseñaba y entrenaba a los maestros, era maestro de maestros. Entonces estamos hablando de un erudito súper sumergido en la palabra de Dios, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. En aquel tiempo, pues las escrituras. Entonces, pero él tiene algo que lo tiene inquieto, que ya no lo deja ni dormir. Entonces, viene a Jesús de noche por ambas razones, ¿no? Porque tiene esto que le está molestando, pero también es un poquito delicado la situación, porque imagínese, usted es un maestro de maestros y ahora quiere venir a pedir consejo bíblico a alguien que tus amigos le consideran un hereje. Le va a hacer mucho daño a tu reputación como maestro y como político, porque en ese tiempo, pues como usted sabe, el mundo secular, el liderazgo secular y el religioso era uno y el mismo. O sea, los mismos que eran los gobernadores y los políticos, eran los sacerdotes, eran los líderes religiosos, era una y la misma cosa en el Sanedrín. Entonces, a él, obvio, le cuesta y está un poquito temeroso de que lo vayan a ver con un, entre comillas, hereje, lo cual él no lo considera un hereje, pero como todos sus colegas lo consideran hereje, pues él tiene que tener cuidado. Bien, pero él llega, por lo menos llega, porque la inquietud ya es demasiado, no lo deja quieto.
Entonces comienza diciendo maestro, ¿no? Nota la primera palabra que sale de su boca, maestro, tú eres un maestro, rabí. Sabemos que tú has venido como maestro de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a no ser que Dios esté con él. Tú eres un rabí, tú eres un maestro y pues no, allá en el Sanedrín pues no todos te tenemos por hereje, así que yo soy uno de los buenos, acuérdate de mí. Sí. Cristo le dice, mira, vamos a ser francos, tú no llegaste aquí a estas horas de la noche para decirme a mí que yo soy buena gente. Tú tienes una incógnita, tú tienes algo en tu corazón y yo te voy a ayudar con eso que tú traes. Te voy a responder la pregunta que no te atreviste a hacer con la boca, pero ya yo la leí en tu corazón. Y ponga ojo, mucho ojo a eso, porque cuando el capítulo anterior termina, dice a lo último que a Cristo Jesús nadie tenía que decirle lo que había en el corazón del hombre porque él ya lo sabía. Sí. Mira cómo te prepara para esta tremenda escena con Nicodemo. Cristo lee el corazón del hombre. No debe de sorprendernos cuando él lee el corazón de Nicodemo, porque ya la Biblia te lo había dicho 4 versos antes, que él lee los corazones. Es tremendo, increíble cómo la palabra de Dios contexto ya. Extraordinario, cómo te va preparando para lo que viene, para que lo que venga no te agarre de sorpresa y no te sorprenda los poderes, la deidad, el poder, el conocimiento, la sabiduría de Cristo Jesús. Entonces le dice, mira, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de Dios si tú quieres ver el reino. Para tú ver el reino de Dios, tú tienes que nacer de Dios, tú tienes que ser de Él, tú tienes que haber nacido de Él. Para tú poder ver su reino, tú tienes que haber nacido de Él y ser de Él, pertenecerle a Él. Y él, Nicodemo hace una pregunta ahí un poco sarcástica porque lo quiere tomar por el lado físico. Entonces Cristo le dice, mira, tú tienes que nacer del agua y del espíritu, tú tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo, la palabra nuevo ahí en realidad es anosen, que quiere decir de arriba. Cristo literalmente le está diciendo, mira, tú tienes que nacer de arriba si tú quieres ver al reino de Dios. Sí. Entonces, lo primerito que tú tienes que poner atención es que si él tiene que nacer de arriba y tiene que nacer del agua y del espíritu, el espíritu viene ¿de dónde? De arriba. Entonces, ¿el agua de dónde va a venir? Ya. De arriba, de donde viene el espíritu. Sí. Porque te está diciendo que tienes que nacer del agua y del espíritu, que es el espíritu viene de arriba. Si el espíritu viene de arriba, el agua viene de arriba, porque es el espíritu y el agua del cual tú tienes que nacer. Entonces, en realidad, es un lenguaje metafórico que Cristo está usando, donde en realidad lo que él está diciendo, tú tienes que nacer del agua espiritual. Tú tienes que nacer del agua espiritual. Ahora bien, decimos, ¿pero qué agua espiritual? ¿Cuándo Cristo habló de agua espiritual? ¿En qué momento Cristo le... Solo lee un capítulo siguiente y vas a ver a Cristo hablando del Espíritu Santo como agua espiritual. Sí, claro. Léete unos 3 capítulos a la mujer samaritana. Léete unos 3 capítulos más después y a la multitud. Tú ves a Cristo hablándole de la multitud. Cuando Cristo evangelizaba, ya era como su costumbre hablar del Espíritu como agua espiritual. Sí, porque vemos que le dice, ¿no? A la samaritana, luego en el capítulo posterior le dice, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. El agua viva, haciendo referencia al agua obviamente espiritual, que solo es traída por el espíritu de vida. Y dice en el capítulo 7, de hecho, de Juan, en los últimos versos, dice que dice, si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y dijo, esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen. O sea, claramente lo que está diciendo el hermano Mike, la palabra agua ahí en el capítulo 3, verso 5, entonces muchos la toman como el agua del bautismo, pero está fuera de contexto eso, hermano Mike, entonces. Completamente, sí, completamente. Entonces, lo que Cristo tenía como esa costumbre de cuando hablaba de nacer de Dios, cuando hablaba
del Espíritu Santo tenía esa costumbre de compararlo con agua, o sea, usar agua como símbolo del Espíritu Santo. Entonces, ahí el agua y el Espíritu es una y la misma cosa. Está hablando de la obra regeneradora, purificadora. El agua era símbolo de purificación también. Cuando el Espíritu Santo nos santifica, nos limpia de nuestros pecados y nos regenera, nos santifica y nos regenera, nos purifica y nos regenera. Entonces el agua siempre es un símbolo del Espíritu Santo. Por cierto, en el libro menciona montones de pasajes donde se habla de nacer de nuevo y ahí hace esa misma, usa la misma comparación que Cristo está haciendo en Juan capítulo 3. El mismo lenguaje metafórico que Cristo está usando viene delante. Por eso es precisamente que Cristo le dice, hey, tú eres un maestro en Israel, tú eres un erudito de la palabra y tú no sabes estas cosas. ¿Qué cosas, hermano? Pues lo que la Biblia, lo que está a todo a través de leer el Antiguo Testamento. Mire, hermano, ¿cómo le va a decir? ¿Cómo lo va a regañar? ¿Cómo lo va a amonestar? Por el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Cómo lo va a regañar por no saber una doctrina que ni existe todavía? Por favor, hermano. Claro, lo claro. Está regañando por no saber algo que ya está ahí. Y eso del bautismo en el nombre de Jesús no está ahí. No tiene nada que ver con eso. Es una absurdidad pensar que lo está regañando porque no sabe que hay que bautizarse en el nombre de Jesús para nacer de nuevo. Es una absurdidad porque eso no está en el Antiguo Testamento y él lo está regañando por algo que está en el Antiguo Testamento, hermano. Prácticamente, hermano, es una, con todo respeto, pero es una ignorancia tremenda el tomar Juan capítulo 3, la conversación de Jesús con Nicodemo, si no naces de agua y de espíritu no puedes entrar al reino de los cielos, es de verdad una ignorancia tremenda el creer que ahí se trata de las aguas bautismales, ¿no? Es de verdad impresionante escuchar estas cosas cuando ni siquiera la doctrina del bautismo en ese momento, en ese instante, todavía ni siquiera se daba, ni siquiera estaba en acción absolutamente nada de eso. Por eso el hermano Mike en su análisis contextual en este libro explica versículo por versículo y es muy detallista, toma mucho los detalles, hace hincapié, señala este tipo de detalles para que el lector ponga mucha atención a la lectura del pasaje, ya que sí, está completamente fuera de contexto hacer un análisis con una presuposición. Mira, tú lees la escritura y como ya traes en tu mente una presuposición de agua, relacionarla con bautismo, inmediatamente lo que haces al leer Juan 3, pues vas a ver el bautismo en agua, porque eso es lo que traes ya, es una presuposición. Pero cuando tú escudriñas y analizas la Biblia de una forma como el hermano Mike aquí la está planteando, en su contexto, te vas a dar cuenta que no tiene absolutamente nada que ver. Además, en la antigüedad muchos orientales también creían que el agua era una especie de don. Entonces no solamente se referían a agua como, pues vaya, esta composición química, no, se estaban refiriendo a un don espiritual de parte de Dios y no algo literal. O sea, también ellos tenían esas ideas en la antigüedad, pero lo que el hermano Mike aquí está planteando, que es lo bíblico, esto es lo bíblico, hermano Mike, es lo que usted cita de Ezequiel 36:25. Y mire, lo leo rápidamente. Dice en la palabra del Señor en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo: esparciré sobre vosotros agua limpia. Vean lo que dice Dios, es Dios, no, aquí no el hombre no esparce, aquí es Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Vean cómo agua limpia y mi espíritu están aquí correlacionados. Y haré la misma cosa, sí. Estatutos. Hermano Mike, cuéntenos algo con relación a esto y lo que usted analiza. Sí, bueno, recuerde,
regresemos Sí. al principio. Él es un erudito de la palabra. Él es un erudito de lo que hoy se conoce el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Nicodemo quiere hablar con Cristo de la palabra. Él quiere escuchar de maestro a maestro. Cuéntame, ¿qué tú crees de este? Cuando un futbolista, un atleta se encuentra con otro atleta, ¿qué es lo que quieren hablar? Pues deporte. Cuando qué sé yo, alguien que trabaja en construcción se encuentra con otro que trabaja de lo mismo, ¿qué es lo que quieren hablar? Pues de construcción. O sea, la gente quiere hablar de lo que más les interesa, y es obvio que a Nicodemo, como erudito, estudioso, académico, maestro de maestros, lo más que le interesa es la palabra. Él quiere doctrina, él quiere aprender qué es lo que Cristo enseña, cuál es tu doctrina. Entonces, pues eso es lo que Cristo le está hablando, de la Escritura. Por lo tanto, hay que buscar en el Antiguo Testamento qué es lo que Cristo está hablando. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos una y otra vez al Espíritu Santo como agua celestial, lloviendo, o sea, derramado sobre la humanidad como agua celestial. Y así como el agua literal, cuando cae, da vida a todas las cosas en el mundo natural, así el Espíritu Santo, cuando llueve, cuando se derrama, da vida a todas las cosas espirituales, al ser humano, pues, al espíritu de los seres humanos. Entonces la comparación es excelente, y por eso es que se usa una y otra vez en el Antiguo Testamento. Eso es lo que Cristo le está hablando. Cuando tú vas a Hechos capítulo 2, ¿qué dice Pedro? Esto es lo que dice Joel, que el Espíritu Santo se iba a derramar, agua, se iba a derramar como agua celestial, y tus hijos iban a profetizar, etcétera, etcétera. Todo lo que él está hablando, que ahí es el cumplimiento del derramamiento, o sea, como agua que se derrama sobre las almas para regenerar, para purificar y para traer vida donde no lo había. Así como el agua natural trae vida donde no lo hay, el agua espiritual trae vida a los espíritus donde no lo hay. Lo que está desconectado con Dios lo conecta con Dios y lo regenera. Entonces, hermano, cuando esta conversación sigue, después lo compara con viento, que tú ves en Ezequiel capítulo, el siguiente capítulo, el Valle de los Huesos, que es el Espíritu Santo, y vivirán estos huesos. Claro que sí, cuando el Espíritu Santo sobre ellos, van a vivir. Ya que Nicodemo no entendió del Espíritu Santo como agua en el Antiguo Testamento, pues él le dice, ok, vamos a intentar con viento, a ver si me entiendes al fin. Y tampoco, o sea, pero poco a poco Nicodemo va captando. Pero oiga bien, una vez Nicodemo entiende, como decimos, ¿verdad? Se le enciende la bombilla, se le enciende la luz. Y dice, oh, tú estás hablando de nacer de Dios, tú estás hablando de regeneración, de un cambio espiritual. ¿Y cómo es eso? Le pregunta, verso 9, ponga atención, hermano. ¿Cómo es eso? Explícame, aclárame lo que tú estás hablando, porque creo que ya te estoy entendiendo. Entonces viene Cristo y le dice, bueno, pues si ya te lo dije, tú eres un maestro en Israel y tú no sabes que te tienes que bautizar en el nombre de Jesús. Perdón, hermano, esa es la Biblia unicitaria que va a salir el año que viene, disculpe. Sí. Esa la van a cambiar. El año que viene sale esa nueva versión unicitaria. No, hermano. Entonces, pero esto es importante, escúcheme bien. Esto es clave, entenderlo. Si tú me hablas de algo a mí y yo te pido aclaraciones de lo que tú me estás hablando, tú me lo aclaras, ¿sí o no? Me lo pones de otra forma más clara, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces, si Cristo estaba hablando de bautismo, cuando Nicodemo le dijo, aclárame esto, y Cristo se lo aclara, ¿por qué no menciona por ningún lugar nada del bautismo? Él tenía que, si Cristo se refiere al bautismo en el verso 5 de una forma alusiva, insinuando bautismo,
Pues entonces cuando Nicodemo le dice, acláramelo, háblame claro de una buena vez, pues ahí le tenía que hablar claro del bautismo. ¿Qué hizo? ¿Por qué? Porque eso no era lo que él estaba hablando, hermano. La salvación viene por el Espíritu Santo cuando por fe, Amén. fe, crees en el Hijo de Dios que fue crucificado, murió por tus pecados, fue levantado como aquella serpiente en el Antiguo Testamento. Y cuando el Hijo del Hombre sea levantado como aquella serpiente, todo aquel que lo mira y cree y por fe cree en el Hijo de Dios, en lo que Él está haciendo en esa cruz del Calvario, que está muriendo por tus pecados, entonces cuando tú recibes esa verdad, cuando tú recibes ese evangelio que Él ha muerto por ti y te arrepientes de corazón y le recibes como tu Señor y Salvador, ahí es cuando tus pecados son perdonados, naces, eres una nueva criatura, mueres al pecado y comienzas a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso es que cuando Nicodemo le pide que le aclare lo que le está diciendo, Cristo no le dice absolutamente nada en cuanto a aguas bautismales, porque él no estaba hablando de eso. Por eso es que no se lo dice. Además, hermano Mike, Jesús siempre hablaba claro. O sea, él siempre fue claro en sus sermones y discursos. Él nunca le andaba dando la vuelta a esto, al otro. Si Jesús estaba hablando del bautismo, ahí se lo hubiera dicho. Más sin embargo, ahí se lo tenía que decir. de hecho, le pudo haber hablado hasta el bautismo de Juan. Y ni siquiera el bautismo de Juan, cualquier bautismo, exacto, lo que sea, que la palabra bautismo saliera de su boca. Tenía que aclarárselo, porque eso fue lo que el Nicodemo le pidió, que se lo hablara claro. Y cuando se lo habló claro, no habló de ningún bautismo, le habló de la fe en el Hijo de Dios, que fue entregado a muerte por nuestros delitos y pecados. Pero hermano Mike, esto está extremadamente claro en todo el contexto de Juan capítulo 3, porque cuando uno lee los versículos que están más adelante, uno comienza a mirar y a leer ahí donde dice Jesús que habla del creer. O sea, está hablando del creer, el que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, yo no sé la verdad, cómo todavía muchos al ver, bueno, yo creo que usted ha dicho una verdad, quizá les falta leer y analizar el contexto, porque si ellos se toman el tiempo para leer los versículos posteriores y anteriores, o sea, el contexto del pasaje de la conversación de Nicodemo con Jesús, pues se van a dar cuenta, hermano, que la base de todo está en el creer, no en el agua del bautismo, sino en el creer en Dios, en la fe, la que nos da la entrada. Ahora, hermano Mike, mire, ahorita vamos a hablar quizá un poquito de eso, sobre la importancia de nuestra fe y del creer y estas cosas, porque usted cita muchos versículos aquí, tiene bastantes versículos de la Biblia aquí, y en todos, yo quedé sorprendido porque en todos estos pasajes que el hermano Mike cita, yo nada más voy a leer las frases rápidamente, de las primeras palabras de cada versículo, pero miren, por ejemplo, un ejemplo, primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, fíjense bien, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. No dice aquí todo aquel que se bautizó. Todo aquel que se bautizó es nacido de Dios. No, aquí dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y luego en Lucas 8:12 dice, para que no crean y se salven. Bueno, aquí está hablando de lo de la semilla. Cuando dice que viene el diablo y quita de su corazón la palabra, dice para que no crean y se salven. Pero aún así está la expresión creer. Esto está relacionado con la salvación, el creer y ser salvos. Y luego, también tenemos pasajes como Hechos capítulo 10, verso 43. Tenemos otros versículos como Hechos 13:38, donde dice todos los que creen quedan perdonados. Y también tenemos el famoso texto que muchos conocemos, cree en el Señor Jesús, o en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Obtendrás la salvación tú y toda tu familia. Bueno, el hermano Mike aquí cita una gran cantidad de versículos para aclarar sobre el hecho de la fe, del creer en Dios, lo que nos lleva y nos acerca al perdón de pecados,
fíjese bien, siendo el medio, la fe siendo el medio para que nosotros podamos nacer de nuevo y no las aguas bautismales. Pero hermano Mike, todavía muchos ven el contexto quizá y ni aún así, hermano, siguen viendo ahí en Juan capítulo 3, siguen viendo agua, por lo tanto bautismo, ¿sí? Entonces, Sí. haga cuenta que están leyendo el texto y dice, si no naces, si no te bautizas, y si no naces del agua, si no naces del bautismo y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Muchos leen eso así, ya fuera de otro tipo de interpretaciones, como que el agua hace referencia al vientre de la madre, el nacimiento natural, y ese es otro tipo de interpretaciones, pero aquí lo que estamos hablando nosotros es del agua celestial, ¿verdad? Que es traída por el Espíritu como una lluvia gloriosa, llena de salvación, llena de regeneración para la persona, mucho antes de que nuestro cuerpo físico toque agua física en bautismo. Mucho antes nos cae primero la regeneración. Exactamente, y es un poquito raro. Yo he visto muchos unicitarios que yo les pregunto, bueno, pero yo veo en el libro de los Hechos que los bautizan lo más pronto posible, el mismo día, 3 días después, lo más pronto posible se bautizan, no los atraviesan por ningunos cursos, ni formaciones, ni nada de esto. Eso lo hacen los trinitarios porque son unos herejes que no creen que el bautismo salva. Pero un momento, eso lo hacen ustedes también. Ustedes le dicen a la gente, hey, bautízate en el nombre de Jesús y serás salvo. Ok, recibo a Cristo. Bautízame en el nombre de Jesús para ser salvo. No, aguántate. Quédate perdido, muerto en tus delitos y pecados hasta que atravieses por la formación bautismal. Sí, claro. ¿Qué es eso, hermano? ¿Cómo le vas a decir a alguien que tú le estás ofreciendo cómo salvarse y luego aguantarle esa salvación 10 meses más? ¿En qué cabeza cabe una cosa así, hermano? Eso es tan disparateado. De entrada, la herejía unicitaria cree que el bautismo salva, de entrada. Aparte de que tienen un bautismo equivocado, completamente erróneo. No es nuestro tema aquí, no vamos a tratar con eso, pero aparte de eso, todavía la herejía de los solo Jesús, pues atribuyen la salvación a su bautismo. O sea, que si usted no está bautizado como ellos bautizan, pues usted no es salvo. Por lo tanto, ellos sí creen que el agua en el bautismo salva, porque si no fuera así, entonces ¿para qué predican el bautismo en agua con esa fuerza y con esa entrega de decir que si estás bautizado en el nombre de Jesús, entonces tú eres salvo, pero si no estás bautizado en el nombre de Jesús, entonces tú no eres salvo? Luego dicen, no, es que es la aplicación del nombre. En el momento que tú estás en el agua, se aplica el nombre. En cuanto tú digas en el nombre de Jesucristo y ya metes a la persona, ¿verdad? Entonces, la persona es salva. Pero si usted se queda pensando por un momento, si se aplica nada más el nombre, y si el nombre es el único que tiene el poder, ¿para qué quiero el agua? Y además, si es cuestión de qué es el nombre, pues el nombre tú lo descubriste 6 meses antes, cuando recibiste a Cristo de corazón. Ahí fue cuando tú recibiste el nombre. Ya eras salvo entonces, porque tú ya tenías el nombre. ¿Y qué no se suponía que ya era salvo desde antes? Si es solo el nombre, tú ya tenías el nombre, ya lo tenías hace 6 meses antes de bautizarte. Hermano Mike, ¿cuál es el problema? Tienen un problema gravísimo, aparte, repito, de que tengan un bautismo equivocado ellos, ¿verdad? Aparte de eso, pues todavía le atribuyen la salvación a las aguas, a las aguas bautismales. Obviamente, ellos hablan de todo un paquete, ¿no? El paquete completo. Si el bautismo en el nombre de Jesús no está dentro de ese paquete, no importa que usted tenga fe, no importa que usted esté congregándose, no importa nada. Si el bautismo en agua no está en ese paquete, en todo ese paquete de salvación, entonces usted todavía no es salvo. Usted tiene que bautizarse para ser salvo. Esa es la verdad de la noción unicitaria, ¿verdad? Entonces creen que es el agua, que se dejen de cosas y tratar tratar de cómo torcer el asunto. Es el agua. Y si no fuese el agua, entonces ya sería salvo y no hay problema ninguno. Exactamente. Y nosotros, los trinitarios, pues lógicamente
no tenemos ese problema, porque para nosotros la salvación es por gracia, no por obras. La salvación se concreta en nosotros mediante la palabra de Dios que llega y nos hace resurgir una fe profunda. La palabra de Dios nos empieza a limpiar, a purificar. La obra redentora del Señor, nuestra fe en la obra redentora de la cruz, en la sangre de Cristo, nuestra fe, todo eso comienza a nosotros a renacernos de nuevo, a hacernos una nueva creación, una nueva criatura. Y nosotros nos bautizamos porque ya somos salvos. Todos los salvos se van a bautizar, porque alguien, hermano, puede pensar y decir, bueno, pues entonces si somos salvos ya, pues ¿para qué te bautizas? No, ese es un pensamiento equivocado, porque ningún salvo piensa así. Todos los salvos, todos los que somos salvos, vamos a pensar en bautizarnos. Por eso somos salvos. Ningún cristiano genuino va a querer desobedecer una orden directa de su nuevo amo, de su nuevo Señor y Salvador. ¿De dónde sale un deseo como ese en alguien que lo acaba de hacer su Señor y Salvador y reconocer quién es y que ha perdonado sus pecados? De ninguna manera, al contrario, te nace obedecerle, te nace caminar con él, te nace identificarte con él. Mire, le voy a dar un ejemplo que quizás está un poquito, no es quizás al 100% que pueda expresar la idea, pero digamos que tú, una persona que le gustan los carros y compra un nuevo carro, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, va a querer que todos sus amigos lo vean con su nuevo carro. Sí. Que le gustan las casas y por fin se compra su casa. ¿Qué es lo primero que hace? Pues invita a todos sus amigos a ir a ver su nueva casa. Bueno, pues el que recibe a Cristo y recibe algo millones de veces más glorioso que casas y carros y posesiones, lo primero que va a querer es que todos sepan que él ahora tiene a Cristo, es de Cristo y vive con Cristo. Y para eso es el bautismo, para eso es su testimonio. El bautismo es nuestro testimonio como cristianos. Sería incompleto sin el bautismo. Es de lo primero que uno quiere hacer. Y si tú ves, no solamente nace ese deseo intenso en nosotros de bautizarnos y de identificarnos con nuestro nuevo Señor y Salvador, pero es absolutamente bíblico. Tú no vas a ver personas en el libro de los Hechos que creen, reciben a Cristo Jesús y dicen, no, bueno, pues ya estuvo, soy salvo y pues ¿para qué necesito bautizarme si ya mis pecados fueron perdonados y soy una nueva criatura? Y pues sale sobrando el bautismo. ¿Cómo va a salir sobrando? ¿Cómo va a salir sobrando? ¿Dónde está tu conciencia? Tú vas a quedar con una mala conciencia ante Dios porque eres un desobediente, y eso no está en un cristiano genuino. Al contrario, hacer ese tipo de preguntas, hacer ese tipo de incógnita es señal de que algo anda mal cuando tú recibiste a Cristo. Algo no estuvo del todo bien ahí. Hermano Mike, mire que de verdad qué tremendo, qué profundo este tema, pero a la misma vez sencillo, porque lo estamos tocando en los puntos básicos de la fe para que nuestros hermanos que nos escuchan, hermanos, por favor es necesario que atiendan a este tipo de enseñanzas para que no se confundan, para que no caigan en confusiones. Y a la misma vez, de nuevo, mire, para los que apenas quizás están abriendo el video o algunos lo adelantaron, etcétera, estamos hablando sobre No te maravilles que no naciste de nuevo cuando te bautizaste, un libro escrito por nuestro hermano Mike Latorre, ¿ok? Lo puede encontrar usted en Amazon y vamos a poner el link aquí en la descripción del video para que ustedes vayan y lo adquieran. Les va a ayudar muchísimo, créanme, me gusta mucho, así es que sigo leyéndolo y se lo recomiendo. Es un libro muy bueno que les va a ayudar a todos ustedes y es de fácil comprensión, ¿ok? Así es que, bueno, se lo recomendamos. Hermano Mike, mire, hay un asunto que me gustaría preguntarle porque no quiero que se nos escape, ¿verdad? Antes de que nos enseñe un poquito sobre esto. Pero ya que estamos relacionando, y usted acaba de dar unos ejemplos muy buenos, estamos relacionando todo esto de si es necesario el bautismo para la salvación o no. Ya vimos que no, usted no se tiene que bautizar para ser salvo. Usted primero es salvo
y luego por eso se bautiza, porque todos los salvos con una mente santa, regenerada, con una mente santificada, va a pensar en bautizarse y en cumplir el mandamiento de nuestro Señor para identificarnos públicamente con Cristo Jesús. Ahora, hermano Mike, mire, usted en su libro habla sobre lo que es el evangelio. Entonces, el evangelio del bautismo en agua. Yo le tengo esta pregunta a usted. Mire, si muchos, no sé si usted ha escuchado a mucha gente que relaciona mucho el evangelio con el bautismo en agua. Ellos dicen que el bautismo en agua está estrechamente relacionado con el evangelio, o sea, con lo que es el evangelio de Jesucristo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque yo me estoy acordando de un pasaje donde Pablo dice, Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio. O sea, y también dice que Jesús, bueno, hablando todavía en el antiguo pacto, dice que Jesús no bautizaba a nadie, sino sus discípulos. Entonces, si el bautismo fuera con esa importancia evangelística, o sea, incluido en el evangelio, en la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, lo que es el evangelio en esencia de Jesucristo, si el bautismo en agua es tan importante, imagínese a Pablo diciendo, porque Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio. O sea, esto de ponernos a pensar, ¿qué nos puede decir al respecto, hermano? Sí, esas serían tremendas palabras si el apóstol Pablo creyese que el bautismo en agua era necesario para la salvación. ¿Cómo es posible que eso no formaba parte del evangelio? Entonces, obviamente, si él hace una distinción, una diferencia entre el bautismo y el evangelio, es porque el bautismo no forma parte del evangelio, sino que el evangelio consistía en que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. El evangelio es más simple de lo que la gente se imagina. El evangelio es que Cristo murió por tus pecados y ha resucitado. Cristo murió por tus pecados y Él vive. Y Él quiere que tú vivas con Él, quiere salvarte. Y si tú crees que Él murió por tus pecados, y si tú crees que Cristo vive todavía, y tú por fe lo crees de corazón, y recibes estas verdades van a penetrar tu corazón y van a explotar para vida eterna mediante el Espíritu Santo. Ese es evangelio, eso es evangelio neto, puro, y eso no tiene nada que ver con el bautismo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está declarando, que si él hubiese creído que el bautismo salva, ¿cómo es posible no predicarlo como evangelio? Si eso es lo que salva. ¿Cómo es posible apartar eso del evangelio si eso es lo que salva? O sea, hubiera sido una cosa completamente desquiciada de parte del apóstol Pablo hablar de esa manera si él creyese que el bautismo es lo que salva. Estaba viendo aquí que es Primera de Corintios 1:17, para los hermanos que lo quieran ver. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Vean esto, qué impresionante, sino a predicar el evangelio. Ahora, hermano Mike, usted hace, mire, la verdad desde ahorita se lo digo, me fascinó, me gustó muchísimo su explicación sobre, acerca del ladrón en la cruz, sobre el antiguo y el nuevo pacto. El ladrón en la cruz no se bautiza en agua, hermano, y está bajo el nuevo pacto, porque muchos dicen que él fue salvo bajo las antiguas normas del antiguo pacto y que Cristo le salva bajo el antiguo pacto. Pero está usted, al citar la epístola a los Hebreos, ¿verdad? Hace una refutación categórica con relación a que el ladrón muere estando bajo el nuevo pacto, ¿verdad? Él es salvo bajo el nuevo pacto, porque Cristo muere antes que el ladrón. Y al morir Cristo,
el testador a morir Cristo, el nuevo pacto se activa a partir de ese momento y el ladrón es salvo bajo la gracia, sin necesidad de bautizarse. Háblenos de eso, hermano. No quiero yo extenderme esto porque esto es su parte. Es que me emociona esa parte, me encantó, hermano, la verdad. Pues sí, como dice usted, bien ha dicho usted que en Hebreos capítulo 9 lo explica clarito. Yo le aconsejaría a todos mis hermanos leer el capítulo 9 de los Hebreos, que se relaciona con la cruz del Calvario. Y ahí te explica claramente, explícitamente, que con la muerte de Cristo Jesús comienza el Nuevo Testamento, comienza el nuevo pacto, se establece el nuevo pacto, queda vigente, queda ya confirmado el nuevo pacto con la muerte del testador, que es Cristo Jesús. Y dice, una vez el pacto queda ratificado, queda vigente, ese pacto no se puede cancelar ni se le puede añadir. Y si la cruz del Calvario es la base del Nuevo Testamento, ese nuevo pacto está basado en la sangre que él derramó en la cruz del Calvario, ¿cómo tú le vas a añadir el bautismo? Cuando la Biblia dice claramente, una vez ratificado un pacto, no se le puede añadir. Sí. Entonces, hermano, el ladrón en la cruz muere Cristo Jesús muere a las 3 de la tarde. Okay. El ladrón en la cruz muere como unas 3 a 4 horas después, cuando le fueron a romper las piernas y se las rompieron para que se acabaran de morir. Lo que sucede es que en la cruz está colgando uno, ¿verdad? Y poco a poco los órganos se deshidratan, se secan, se van apagando de estar colgado ahí tanto tiempo, ¿sí? Y vas bajando, los pulmones se te empiezan a llenar de agua y pues prácticamente es como que te sofocas, te ahogas, mueres en tus propios líquidos internos. Por eso cuando a Cristo lo puñalearon, pues sale toda esa agua y sangre porque los pulmones se llenan de agua. Pero para no entrar mucho en demasiado detalle, el punto es que al romperle las piernas, pues ya no se pueden levantar para poder seguir respirando, sino que ya quedan caídos, no tienen cómo sostener, cómo subirse para poder respirar otra vez y se acaban de morir. Pero cuando fueron a romperle los huesos al Señor Jesucristo, ya había fallecido 3 horas antes, ya había entregado su espíritu. Entonces, en lo que te demuestra y te comprueba que Cristo Jesús ya había muerto horas antes que el ladrón en la cruz. Entonces, esa promesa de salvación que le hizo por la fe que él demostró, se la cumple bajo el nuevo pacto. Esperó a que llegara el nuevo pacto. Ahí es cuando se cumple y el ladrón pasa el día, como dice él, en gloria con el Señor Jesucristo. Pero para Cristo cumplir esa promesa bajo el nuevo pacto, tenía que haber muerto primero. Entonces, lo que sea el método de salvación del nuevo pacto tenía que estar vigente para el ladrón en la cruz. De otra manera, no fue salvo. En pocas palabras, si el método de salvación en el nuevo pacto es creer en Cristo Jesús por fe, recibirlo como tu Rey y Salvador, el ladrón fue salvo. Si el nuevo método de salvación para el nuevo pacto es bautizarte en el nombre de Jesús y hablar en lengua, el ladrón en la cruz no lo cumplió, no pudo ser salvo. No pudo ser salvo, basados en esa lógica, ¿va? No, basados en la doctrina unicitaria, que tienes que bautizarte en el nombre de Jesús y ponerte a hablar en lengua, y si no, no eres salvo. Pues el ladrón en la cruz no hizo ninguna de esas dos cosas, no fue salvo. Que esa es otra doctrina torcida, por supuesto, es una distorsión tremenda lo que es en la palabra. Pero espérate, un momentito. Me alegro que haya tocado ese punto. Porque para los unicitarios no es solamente el bautismo en el nombre de Jesús. Ya.
Tú te puedes bautizar en el nombre de Jesús. Si tú no sales de ahí hablando en lengua, tú no eres salvo. Ya. Eso es otro punto, otro requisito que le siguen añadiendo al verdadero evangelio de Cristo Jesús. No, imagínese, si no habla en lenguas, usted no tiene o no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Imagínese nada más. Esta es una, la verdad, una lamentable, una aberración, vamos a llamarla así, una herejía también introducida en la iglesia, haciéndole creer a los creyentes que si no hablan en lenguas no tienen el Espíritu Santo. Y hay personas, hermano, hay creyentes que llegan a decir, no, pues es que, mire, yo escuché algo así, no, pues es que él nunca habló en lenguas, y si no habló en lenguas no tiene el Espíritu Santo, y si no tiene el Espíritu Santo, pues lógicamente nadie es salvo. Si no tiene el Espíritu Santo, nadie es salvo. Entonces, pues entonces se fue al infierno tal persona, ¿no? Porque no habló nunca en lenguas y por lo tanto nunca tuvo el Espíritu Santo. Esa es una falsa doctrina también, y sería muy bueno tratarla un día, a fondo, en detalle, hermano Mike, porque yo creo que tenemos que salir en defensa de la fe, porque los tiempos son finales. Usted también escribe una columna muy interesante sobre las herejías de los últimos tiempos, que también lo estoy leyendo, y la verdad, yo creo que estas cosas son urgentes porque la Iglesia de Cristo debemos de despertar y estar alerta, porque estamos viviendo tiempos realmente finales. Demasiado. La cita para que la vean los hermanos, sobre el cómo el ladrón fue salvo bajo el nuevo pacto. Ustedes pueden relacionar la hora en la que muere Cristo, la hora en la que mueren los ladrones, y también vayan a Hebreos capítulo 9, verso 15 al 22. Ustedes lean Hebreos, todo el capítulo lo recomienda el hermano Mike que lo lean, pero desde el versículo 15 al 22, aquí se especifica claramente que Cristo tenía que morir para que el nuevo pacto estuviese vigente. Y el nuevo pacto no es otro, nada más que el periodo de gracia, el tiempo de gracia. Por lo tanto, el ladrón no tuvo que bautizarse bajo el tiempo de gracia, y ya alguien puede argumentar y decir, no, hermano, es que no lo iban a tener, ¿a poco lo iban a bajar de la cruz para hacer eso? ¿Verdad? Alguien puede argumentar esas cosas, pero escuchen esto, el ladrón fue salvo por su fe en ese momento, su arrepentimiento ante Cristo, y Cristo primero muere, no permitió que el ladrón muriera primero. Cristo primero muere para que el pacto, el nuevo pacto quede vigente, correcto. Y entonces se le otorgue la salvación bajo la gracia, por la fe que es en Cristo. Y nada de eso fue por accidente, eso es por diseño divino. Esas cosas no pasan así por accidente ni por casualidad, hermano. Fue diseñado así por Dios y por el Señor Jesucristo, hermano. Por último, Cristo dice una palabra bien interesante. Antes de morir, dice, tetelestai, grita, tetelestai. Consumado. Quiere decir, pago es. Wow. Consumado, esto ya es deuda saldada. Consumada. Sí. La deuda que tenía el hombre contigo, aquí queda paga. Tremendo. Completado. Sí. La obra de la redención se completa aquí, en esta sangre que yo acabo de derramar, en esta vida que yo voy a entregar ahora. Aquí se completa la redención. Tú no le puedes venir a añadir nada, porque Cristo dijo que ya estaba completo. Y Amén. Si tú le añades a lo que Cristo dijo que estaba completo, le haces a él mentiroso, y a ti te hace un hereje por añadirle algo que ya está algo que ya está completo. Así es, hermano. Qué bueno que lo dice. Se estaba pasándonos ese detalle. Cuando Cristo dice consumado es, esas palabras tan fuertes que está diciendo, ya la única obra de salvación ya fue ejecutada en la cruz del Calvario. Ahí, ya no le puedes añadir nada, no hay obra que tú le añades, eso incluye el bautismo. No le puedes incluir nada al paquete de la salvación, porque Cristo ya hizo esa obra gloriosa. Entonces, hermano Mike, mire, si tiene algo más que añadir está bien, pero como punto final, me gustaría oírlo o escuchar algunos de sus consejos. ¿Qué aconseja usted
a las iglesias de Cristo, a los pastores, a los líderes de las iglesias, porque hay ministros que nos escuchan, hay pastores que a usted lo conocen bastante? Sí, hermano, mi consejo a los líderes, pues, como dice la Biblia, ¿verdad? Pues mi pueblo perece por falta de conocimiento. El éxito de las sectas no se debe a ninguna otra cosa que la falta de conocimiento en nuestro pueblo, la falta de disciplina para estudiar la palabra, para envolvernos en la palabra, para conocer lo que creemos, porque creemos cosas que ni nosotros mismos ni las podemos explicar. Le preguntas a muchos hermanos, ¿qué tú crees de la Trinidad? Pues eso es un misterio que no se entiende y pues yo lo creo, pero aunque no lo entiendo, yo lo creo. Y ya, entonces en cuestiones del bautismo, pues también tienen estas ideas que, bueno, sí, yo ya me bauticé y pues eso nos salva, pero no logran las palabras adecuadas para poder explicar, para poder declarar lo que creen. Y nuestras respuestas, dice el apóstol Pablo, que siempre debemos de estar preparados para responder las razones por nuestra fe, las razones por las cosas que creemos. Entonces sí es importante poder saber expresar, entender lo que nosotros mismos hemos creído. Porque viene otro y te dice, tú no eres salvo porque tú no has corrido 4 millas y brincado y torcido y bailado, qué sé yo, cuántas nuevas cosas que se siguen inventando para asustar a los hermanos. Tú no eres salvo porque tú no descansas los sábados. Tú no eres salvo porque tú no te has bautizado en el nombre de Jesús. Tú no eres salvo porque tú no conoces a José Smith. Tú no eres... come on, ya tanta basura, tanta cosa que se inventa para asustarlos. ¿Y qué pasa? Pues cada vez que un hereje les habla, tiemblan. Su fe es sacudida porque no están firmes en su fe, no conocen lo que ellos mismos han creído. Y la Biblia nos manda a eso, a conocer la razón de nuestra fe, a poder explicar nuestra fe, a poder declarar nuestra fe. Entonces, mis consejos mayormente para los pastores es, hermanos, saquen tiempo a como ustedes puedan, saquen tiempo, dediquen tiempo al estudio bíblico. Porque si de ustedes depende. Cuando la iglesia tiene un pastor, un líder que se interesa en la palabra, indaga la palabra y comparte estas verdades y comparte su conocimiento, eso es una iglesia donde no va a venir cualquier Jesús solo ahí a formar escándalo y dividirla y causar toda clase de desastres ahí. No tan fácilmente va a poder hacer eso porque no se va a topar con ovejas desapercibidas que no entienden y no saben, no pueden explicar nada. No. Se va a topar con ovejas preparadas, listas para dar una respuesta por la razón de su fe. Entonces, mi consejo a los hermanos es, por favor, preparen, protejan su rebaño, aprendan a proteger su rebaño, aprendan a darle buen pasto a tiempo a los hermanos, a las ovejas, antes de que lleguen esos lobos rapaces vestidos de oveja a engañarlos, mi hermano. Este libro espero que les ayude mucho. Lo escribí de manera bien sencilla a propósito, porque mi propósito, hermano Montaño, mire, hay muchos apologistas, ¿sí? Usted los puede ver en YouTube, escriben libros, muchos apologistas. Pero son pocos los apologistas que expresan estos temas de manera que el laico lo pueda entender. Mi audiencia no es los Jesús solo. Mi audiencia no son los otros apologistas. Mi audiencia no son los eruditos. Mi audiencia no son los conocedores. Los conocedores ya conocen. Ellos no necesitan que yo les explique lo que ellos ya saben. Los que necesitan que se les explique de manera que lo pueda entender son los hermanos que
que tuvieron que salirse del cuarto grado y apenas aprendieron a leer y a escribir porque tuvieron que irse a trabajar, tuvieron que irse del hogar, no lograron un nivel académico suficiente para entender hermenéutica, metafísica, ¿qué es? Ni siquiera apenas lo podemos pronunciar estas cosas, hermano, cuanto menos lo vamos a entender. Entonces, mi audiencia son esos hermanos. Esos son los que yo quiero alcanzar. Esos son los que yo quiero ayudar. Los hermanos que apenas logran firmar su nombre bien porque no pudieron ir mucho a la escuela. Esos son los que yo quiero que ellos logren entender estas cosas, puedan expresar y puedan declarar las razones de su fe con entendimiento y que aprendan, que conozcan aquello en lo cual han creído, para que tengan firmeza en lo que ha creído, hermano. Mire, usted es un solo Jesús. Díganme lo fácil que es sacar un solo Jesús de ahí, de esa secta. Un testigo de Jehová, un mormón. Vaya y busque a ver si lo saca así nomás con 2 o 3 dulces y 4 chicles. No. Sin embargo, ve a una iglesia de evangélicos. Tú tienes que bautizarte en el nombre. Pues espérate, ya voy a bautizar. Sí, claro. ¿Entiende, hermano? Pero claro. ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen? Ellos están, mire, ellos conocen sus mentiras 10 veces mejor que los cristianos conocen sus verdades, hermano. Ese es el problema número 1 que está pasando en la iglesia ahora mismo, lastimosamente. Así que mi consejo es, hermanos líderes, por favor, saquen tiempo para el estudio bíblico, saquen tiempo para leer, estudiar y poder impartir estas verdades a los hermanos en forma que lo entiendan. Usted no tiene que ser un erudito, usted no tiene que ser un doctorado en nada. El mejor maestro no es el que más sabe, el mejor maestro es el que mejor comunica, hermano. Sí. Cristo Jesús comunicaba con cualquier persona, con lo mismo comunicaba con el doctor en letra que con el que no sabía escribir ni leer. El doctor en letra le hablaba a su nivel y a los que no saben les hablaba de qué sabían. Pues sabían de sembrar, sabían de carreta, de bueyes, pues de eso le hablaba. Pero le entendían. Entonces, mis hermanos líderes, predicadores, maestros, eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a conocer nuestra audiencia para poder transmitir de manera que nos puedan entender, captar, entender y recibir estas verdades, las puedan expresar y puedan quedar firmes en lo que han creído. Para mí esa es la meta, hermano. Amén. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Se despide de ustedes el hermano Israel Montaño. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, un beso y grandes bendiciones a todo Latinoamérica y al Caribe y a los hermanos que nos escuchan también desde España, en Holanda, hermanos que emigraron para allá y desde allá nos oyen, y también hermanos españoles. Que Dios les bendiga a todos por estar al pendiente de nuestras enseñanzas. Bendiciones para todos. Amén.